11 de la mañana, 16 minutos, 19 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ya desde muy temprano, todos preguntando, y bueno, ¿y qué va a decir? ¿Y va a venir? ¿Y dónde está? ¿Y lo queremos escuchar? Es tremendo, ¿eh? Son tremendos, están en una abstinencia, pero se rompe la abstinencia cuando llega el señor Eduardo Sartelli. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, Hernán, ¿cómo andás? Bien, todo muy bien, por suerte. Vos, no sé si te llega esa información, que hay como una atención especial, todos pidiendo por tu llegada, por tu arribo al aire de Frecuencia Cero. No, no me llega eso, Eh, digamos, Vamos a tal vez hacer... tendría que empezar a cobrar si fuera así, pero bueno, no, No está viste, mal, ¿eh? No está hasta mal, que ¿eh? no sea presidente, viste, Dice, no quiero cobrar, digamos. dice alguien por acá que está sumado ya a la Sartelli por el mango, dice, el sábado estuve escuchando la convocatoria para hablar de energía, en la transmisión especial que hicieron por YouTube, me mandan ahí Sí, una captura de pantalla con Aníbal Blanco. sí, una interesantísima charla Ujú, con Aníbal Blanco, que es docente del Balseiro y miembro de la CONEA y toda una autoridad en el conocimiento del sistema energético argentino y del plan nuclear, ujú, que nos dio una verdadera clase de muchas cosas de detalle que, como yo insisto, son necesarias a la hora de plantear la acción policial. Digamos. ujú, Si uno no conoce esas cosas, no puede hablar, digamos. ujú, ¿No? Además, sobre todo, la gente tiene que entender qué es lo que vota realmente. ujú. Tiene que entender que si vota a tal o cual candidato va a tener tipo de país o no. Es interesante, entre otras cosas, porque sorprende el hecho de que es raro escuchar a la gente ya de elecciones que quiera ser presidente y que te diga, bueno, mira, nuestra matriz energética va a ser esta, Ujú. si yo gano voy a hacer tal cosa. O sea, son discursos de vaguedades. Y yo le decía a Aníbal que era una ventana privilegiada la que le ofrecíamos, Ujú. no porque se pudiera dirigir a millones, sino porque se dirige a un público que normalmente es muy hostil a la energía nuclear y es Ajá. muy hostil a pensar el problema, ¿entendés? Porque, digamos, la izquierda está con ese asunto de la ecología ingenua y le cuesta pensar objetivamente el problema nuclear. Yo te iba a preguntar justamente si Aníbal integraba de alguna manera vía socialista o era como alguien que se prestaba para armar un debate y una discusión más allá de una cuestión netamente electoral. No, para nada, no teníamos ningún contacto con él, lo Ujú. hicimos a través de Gonzalo, que es dirigente sindical en ATE Capital, en CONICET, Ujú. eh, Gonzalo y Sanservinio. nos recomendaron a esta persona, exactamente, nos recomendaron a esta persona porque además se ha encargado siempre del área de comunicación y por lo tanto incluso tenía un PowerPoint muy armado, se ve que es una clase que da con cierta asiduidad. Ujú. No, para nada, no, o A sea, ver, ¿sabes a por qué lo...? nosotros nos ¿Sabes por lo...? interesa hablar Sí, ¿sabes por con qué? perdóname, como decía mi vieja, ¿no? Con la gente que sabe. Bueno, lo planteo porque si bien nosotros lo charlamos ya sobre finales del año pasado, cuando vos viniste acá al estudio de la radio y cerramos como solemos hacer el año con tu presencia acá en los estudios, lo charlamos largamente después del programa, cuando de alguna manera me mostrabas que empezaban a trabajar en este aspecto, o sea, generar una plataforma de discusión que vaya más allá de aquellos con los que uno tiene simpatía política, sino escuchar a los que realmente conocen y que te pueden abrir una puerta Claro. incluso para discutir eso. Me es muy tentador porque hay mucha gente que siente que está, proponiendo cosas al vacío. Hay un montón de cuestiones muy interesantes. Nosotros hemos hablado con algunos referentes que obviamente también lleva a que ellos bajen un chip. En la Argentina es muy habitual, tengo que recordar aquella clase especial en la que con Martín Coan se sacaban chispas acá en Puan. Eh, es muy poco habitual que en la Argentina, ni siquiera en el ámbito académico, se encuentren dos miradas opuestas en las que toman algún tema de debate para tratar de abrir el juego y permitir que la gente pueda pensar. Eso es
realmente muy complejo. Obviamente, en esta lógica de afinidades políticas, uno empieza a encerrarse y terminar repitiendo lo mismo que ya se dice como loro, ¿no? Una y otra vez. Y me parece interesante poder mostrarlo desde este lugar. Seguramente que esto va a seguir abriendo espacios de debate en otros aspectos de esa plataforma electoral que es Argentina 2050, ¿no? Sí, yo donde le pude pescar, porque digamos, lo conocí ahí en la charla, Aníbal debe ser kirchnerista o simpatizante. Ujú. Pero digamos, a nosotros ese aspecto no nos interesa porque digamos, lo que nos interesa es hacer una propuesta que sea técnicamente consistente. Sí. Y ya te digo, en esa búsqueda de la consistencia técnica, bienvenido sea todo aquel que tenga algo para aportar. Ujú. Una de las cosas, y yo creo que la más importante que quedó de la charla con Aníbal, es que diseñó un panorama Ujú. eh, que es casi, yo te diría, vía socialista realizada en el sentido de eso es lo que queremos. Es decir, uno imagina la energía nuclear simplemente como centrales nucleares, pero la energía nuclear se utiliza para infinidad de cosas. Y en muchas de esas cosas la Argentina tiene un lugar importante, digamos, por ejemplo, produce cobalto 60 y se exporta y esas son 10 millones de dólares que entran al país solo de cobalto 60, que es un subproducto de la elección de las centrales nucleares. Ujú. El tema que no hablamos, pero la rama de satélites y cosas por el estilo, y todo lo que tiene que ver con medicina nuclear, eh, digamos, es un núcleo de desarrollo posible que te muestra otra Argentina posible, o sea, digamos, 7 centrales nucleares, 10 centrales nucleares tipo Jualón 1, Ujú. o Jualón 1 es el doble de Atucha, para tener una medida, Sí. te significan 100.000 tipos laburando, te significan 10.000 tipos trabajando permanentemente en pues, de alta complejidad manejar una central nuclear Ujú. y te significa una economía de conjunto que entre otras cosas, te permite eliminar todas las importaciones de gas y petróleo que tenemos. Es decir, una cosa que es muy clara, y en un gráfico que mostró él, es que una inversión que es muy importante, 10 jualón son 80 lucas, o sea, no son 2 mangos, Ujú. eh, te permite eliminar las emisiones de CO2 por las centrales térmicas y además te permite dejar de quemar dólares, porque en realidad cuando vos importás el gas y petróleo para poner en marcha centrales térmicas, Ujú. eh, lo que estás haciendo es quemar dólares. Entonces, es muy interesante todo esto porque te permite ver que acá hay otra Argentina posible. Ujú. O sea, la Argentina, como nosotros venimos diciendo, tiene 2 o 3 regiones pampeanas ahí dando vuelta sin aprovecharlas. Nosotros siempre enumeramos dos. Una es Vaca Muerta, la otra es la minería Ujú. y esta es una tercera. Entonces vos te das cuenta qué significaría para eso. Date cuenta que eso significaría más o menos ingresos mensuales nada más que por regalías de ese tipo de cosas de 12.000, 15.000 millones de dólares por mes. Ujú. Estás hablando de otro país. Entonces, eh, las primeras charlas fueron de orden político, siempre va a haber charlas de orden político para desarrollar la propuesta de vía socialista, que aclaro, es una propuesta que lanza Razón y Revolución, pero es una propuesta abierta, es Ujú. decir, para nosotros Vía Socialista es un frente electoral, pero es un frente electoral abierto, abierto a aquellos que coincidan con ese programa. No Bien. tienen por qué necesariamente ser Esta- de Razón y Revolución ni afiliarse al partido Razón y Revolución. Tienen que coincidir en esta idea de es posible otra Argentina con estas características como las que diseñamos. Mira, ahí está Entonces ahora tenemos del pendiente, otro lado el ingeniero Gordon King, que desde Santa Fe señala precisamente que estuvieron discutiendo estos temas allí en Santa Fe, hablando precisamente del tema energético, del biodiesel como producto allí en la provincia claro, de Santa Fe, para poder aprovechar. Dice, además se puede quemar sin enfermar, a diferencia del gasoil importado que contamina. Toda una discusión que digamos, la paradoja que se está dando, tal vez no tiene la visibilidad que uno espera, ¿no? Es decir, los medios no
recogen esto para efectivamente abrir un debate sensato, abrir un debate con una proyección de la Yo creo Argentina que no que sea por toda la zaraza. Argentina, Ujú, por toda la Argentina brotan, digamos, cosas de este tipo que muestran la posibilidad de un futuro distinto. Lo que pasa es que hace falta una fórmula política que los coagule. claro. Si hace falta una fórmula política que diga, bueno, vamos a hacerlo y lo podemos hacer porque nosotros no tenemos intereses contra esto. Ujú, ¿Entendés? Ahora, la dirigencia argentina y en particular la dirigencia empresaria, la burguesía que nos gobierna, en realidad tiene intereses contra esto. ujú, Porque para poder desarrollar esto hay que dejar de hacer otras cosas y subordinar otras cosas. ujú. Digamos, nosotros vamos a tener ahora una serie larga de charlas de orden técnico. En breve va a venir una de Marina Cabat sobre el tema de curtiembres y el tema del desarrollo industrial del sistema Ujú. eh, de la producción de cueros y zapatos, con una propuesta de este estilo clase, de estilo de empresa mixta. Pero ahora en carpeta tenemos uno sobre el sector de software. Sobre todo tenemos una persona que la vamos a convocar, que es un Ujú, empresario exitoso, muy exitoso, de este medio, del software. No, no, lo suyo es una especie de mini unicornio, ujú. eh, que obviamente no está en la misma línea social, o sea, Sí. es un empresario privado, Otra clave que pero uno parece que cuando habla con, digamos, partidos de izquierda, hay una batalla contra los empresarios, ni siquiera para entender el mecanismo a través del cual producen un hecho fantástico como podría ser el desarrollo del software en la Argentina o cualquier otra cosa. y Yo bueno, sé responsablemente que en algún momento planteabas un debate genuino e interesante con Grobo Copatel. Algunos directamente lo asemejan al mismísimo diablo. Entonces, no entender que esos diálogos llevan a mostrar la complejidad que tienen los sectores en el país, pero que hay una salida en la que, como se dice, ¿no? Ganar, ganar de ambos lados, ¿no? Donde todos pueden terminar obteniendo un beneficio desde escuchar al otro, ¿no? Escuchar las diferencias también. sí, no solamente, digamos, a ese nivel, es decir, en el diseño, me sacaste de la boca porque uno de los futuros comprometidos es Grobo Patel, Sí. ¿no? Vamos a retomar ese diálogo. Ujú, Eh, Porque, digamos, hay gente que hace cosas y sabe lo que hace. Eh, y más allá del componente social, de las formas, hay una cuestión técnica. Eh, no es gratuito para la Argentina manejar bien la pampa. ujú, Y entonces, bueno, y tendrás que hablar con Grobo Copatel, que es un tipo que por lo menos lo suyo lo maneja bien. ujú. ¿Qué quiere decir bien? Bueno, le ha dado resultados. Y yo una pampa que no dé resultados. O sea, expropiar a los propietarios agrarios para poner ahí campesinos que anden por un palito sembrando de una semilla y no. Entonces hay un conocimiento técnico, hay una necesidad técnica y Ujú. tenés que conocerla porque si no, lo que le estás proponiendo a la gente es Miseria, una mentira, es una miseria. mentira. Sí, además en este camino uno compromete gente y Ujú, va alineando fuerzas, porque hay un punto en el cual ciertas modificaciones son necesarias y hay otras que no se van a poder hacer. Es decir, hay sectores empresarios que nos van a acompañar durante mucho tiempo ujú, en vía socialista. ujú. ¿Por qué? Porque no se puede cambiar todo de la noche a la mañana y como ya decimos, no vamos a tocar lo que esté funcionando medianamente bien. Claro. Digamos, venimos a hablar la Argentina, no a destruir lo que está. ¿Sí? Seguramente Entonces, cuando haya algún lugarcito para riqueza itícola, me imagino que el ingeniero Lucas Maglio, que no sé si está escuchando en algún momento, podría seguramente sumarse a mostrar una salida muy importante que puede tener nuestro país, precisamente pasanos el contacto. en la producción, como dice él, los granjeros de peces, ¿sí? Que es la clave de Pasanos el cambiar. contacto porque nos interesa. Bien, así que ya vamos a abrir. Pero tenemos un capítulo dedicado a Pinky Cerebro. Me dijeron, no, no te Sí. abras de Pinky Cerebro porque puede llegar a ser una No, cosa no, no. hilarante. Mira, Ay, ay, ay. estaba pensando en eso Sí, porque
siempre que pienso en Cristina tengo una sensación ambigua, ¿no? Ujú, Eh, digamos, para la sabiduría estructural, Cristina es muy, muy negada, sí. digamos, no le da, no tiene una estrategia, un pensamiento estratégico. Ahora, para la cuestión de la disputa piojosa, o sea, para pelear me hace, me hace acordar al Boca de Bianchi, ¿viste? Una cosa que hasta el último segundo el partido no estaba perdido. Sí. Y hay un punto que eso a mí me cae particularmente simpático, ¿no? No solamente por Bianchi, sino por el hecho de que efectivamente es una persona que políticamente tiene una capacidad táctica muy notable. Eh, y, eh, y es una mezcla, ya te digo, de Bianchi y Tinelli. Viste que Tinelli también tiene esa cosa de pone un programa en la televisión y va tirando hasta ver dónde pega algo. Y cuando pega algo, tira de la piola y sigue. Y él se rinde. Y eso obliga a la oposición a estar todo el tiempo atenta y además obliga a seguir una estrategia ajena, o sea, obliga a seguirla a donde vaya. Vos fíjate que lo que está pasando, y a eso voy, con el tema de las PASO. ¿Cuánto hace que dijimos acá que la estrategia de China es eliminar las PASO Mm, para joder a la oposición? Al principio sonaba como, bueno, es algo que está bien, podría estar ahí, pero no, está pasando y están a 2 votos de conseguir el pase por diputados. Y si ujú, pasa por diputados, pasa por senadores. Digamos, va a depender, hasta ahora estaría dependiendo de mi ley, ¿no? Lo cual va a ser muy interesante de ver. ujú, Eh, pero pero lo tiene ahí, lo tiene ahí. Y el problema de las PASO es que genera un caos muy grande en la oposición por algo que ya dijimos la semana pasada y que se reflejaba en el pasaje de varios miembros de Juntos por el Cambio hacia La Libertad Avanza. Y es el hecho de que Juntos por el Cambio es un colectivo demasiado lleno. O sea, hay mucha gente ahí adentro, hay mucho espacio para cubrir, hay muchos cargos para repartir y no, hay mucha gente para ocupar cargos y pocos cargos para repartir, porque hay un punto en que, digamos, las listas se tienen que llenar con cierta cantidad de gente y punto, y los cargos prometidos tienen un límite. Entonces hay gente que ya empieza a decir, bueno, acá no tengo lugar y entonces empieza a pasarse. Ahora, con la eliminación de las pasos, esto se vuelve casi un caos. O mm. sea, no hay forma de saber cómo ordenar esto. Por eso Macri salió a decir, bueno, vamos a hacer las internas igual de alguna manera. Porque efectivamente es un punto muy, muy complicado. Y la otra cuestión con la cual Cristina lo lleva como de la nariz, así con cosas que al principio parecen disparatadas y Ujú, después se ve su funcionalidad, es el tema de la corte. ujú, Uno puede decir, bueno, mirá, no, lo de la corte no va a salir. Bueno, no sé. Primero, no sé que no salga. Obviamente, después viene el nombramiento de los jueces. Ahora, para eso ya tiene un problema más serio, porque necesitas una mayoría calificada y va a ser muy difícil que aunque consigan poner una reglamentación de corte, digamos, de 15 miembros, consigan nombrar a los 11 que les faltan. Pero la pregunta ¿cómo se llama? A- la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿realmente Cristina cree que va a nombrar esos 11 tipos y va a tener 15 miembros? ¿O en realidad, como siempre, empioja la cancha? Empioja la cancha y empioja la cancha y empioja la cancha, de manera tal de que, a ver, en algún momento su caso va a ir a la Suprema Corte. Si hay una ley que dice que tiene que tener 15 miembros, pero la Corte solamente tiene 4, esa Corte de 4 va a estar capacitada, no sería impugnable por, digamos, fallar en casos como el de Cristina, no teniendo su composición legal. Bueno, eso va a ser una discusión. Es decir, muy probablemente la estrategia de Cristina no sea conseguir 11 miembros adictos a la Suprema Corte, porque no tiene con qué conseguirlo, no le da el número para eso, ¿no? Pero ujú. sí para empiojar todo el escenario. En ese contexto, hay un punto en el que la oposición, digamos, se empantana, no va a ningún lado y no logra resolver un intríngulis. Eh, digamos, lo único que está jugando a favor de la oposición
es la economía, y ahí todo depende de la apuesta de Massa, ¿no? Hay un punto en el cual parece que Pinky, ¿no? Porque Cerebro es Cristina, indudablemente, pero Pinky es Alberto, ¿no? Pinky siempre empiezan los capítulos preguntando ¿qué vamos a hacer hoy, Cerebro? Y Cerebro le contesta vamos a conquistar el mundo, ¿no? Eh, bueno, Pinky ha empezado a joder a Massa. Es decir, hay un punto en el cual, según el cual Alberto pasa a un rol, si vos querés, protocolar, y se dedica a andar por el mundo y decir pavadas, y digamos, se transforma ya no en un meme argentino, sino en un meme universal. Eh, hay un punto en el que y Massa se dedica a prepararse con respecto a un futuro en el 27. Si le diera bien el tema de la inflación en el 23, tal vez podría pensar en el 23. Este problema de las PASO también complica más de todos en un punto. Es decir, si no hay PASO, ¿cuándo decidís quién es el candidato? Y si Cristina se prepara para candidata, ¿por qué Massa va a estar interesado en que le salga la cosa demasiado bien? Hay un punto en el cual, digamos, esto eh, es un horizonte lleno de incógnitas, pero hay un tema con Massa que si el tema le sale bien de la economía, en el 2027 puede presentarse, como ya dijimos, como el nuevo Dualde. Cuando las papas quemaban, me llamaron a mí. Ahora, y esto vuelve con el tema de Pinky, Alberto, digamos, le sale con Pese como una especie de segundo Basualdo. Es decir, Pese, digamos, le tira, digamos, mugre al estofado cuando se sale a declarar que el Banco Central no va a convalidar compras de dólares por parte de aquellos que vendieron dólares, el dólar agro. Ahí muchos ven una especie de zancadilla de Alberto. Guarda que yo todavía estoy vivo. Eh, Todo esto configura un escenario para la oposición, para el oficialismo complejo. ¿Por qué complejo? Porque no da la impresión de que Cristina, digamos, pueda remontar en las encuestas y salir bien parada de este tema de juicio. Una de las cosas que yo señalaba por otro lado es, Cristina tiene 3 días para demostrar que todo lo que se dice de ella en el juicio es falso. Y alguien me contestaba, bueno, mirá, Cristina no tiene por qué demostrar inocencia. Basta con que genere una duda legítima, lo cual es cierto, porque todo acusado es inocente hasta que se pruebe lo contrario, y en realidad el que tiene que probar la culpabilidad es el acusador, y el acusador no tiene por qué demostrar su inocencia. Ujú. Pero, esto es cierto, pero eso es cierto en términos leguleyos, en los términos en los cuales probablemente Cristina zafe. Es decir, probablemente Cristina a lo sumo reciba una condena por administración fraudulenta. No creo que por asociación ilícita. Pero políticamente esto es medible y levantable. Esto no, Ahora, no le vos permite a sabés ella. que Sí, veo, a ver, casi como lógica de lo que se arma como discusiones, que no terminamos discutiendo de lo que le pasa a la gente, ¿no? Estamos como enroscados en un no, perfil claro. a lo Carlos Pañi, donde nos encanta revisar lo que pasa en esos encuentros matutinos en mesas de café entre eh, operadores del periodismo y operadores de la política para tratar de embarrar la cancha. El camino de lo que le pase a Cristina se verá en la justicia, por eso digo, nos quedamos pegados en la idea de, bueno, pero la Corte logra meter 15, mete 11, no pueden ni siquiera consensuar entre ellos el pliego de una mujer para ocupar el cargo de Hayton de Nolasco. Y el punto es, estarán enrosqueando por acá, por allá, empujarán los gobernadores. ¿Cambia el plano de la justicia para el ciudadano de a pie? La verdad que en lo más mínimo, o sea, la disputa es para ver si es legítimo o no lo que pueda terminar fallando casación sobre una hipótesis de que la causa llegue a la Corte Suprema de Justicia. Pero me parece que
toda esta lógica sobre las catacumbas del poder se aleja cada vez más y me pregunto, te pregunto, si en ese camino no termina pasando lo que vos ya señalaste en ocasiones, más allá de lo que sucede ahora en Brasil, lo que vimos el fin de semana en Italia, ¿sí? Ayer, y lo que termina sucediendo cuando la política no resuelve los problemas mayoritarios. Hace mucho tiempo que el kirchnerismo se transformó en una facción política dispuesta a mostrar como algo grandilocuente la solución de un pequeño segmento de la población, ¿sí? Ah, bueno, sacamos los documentos para no binarios y hacemos una pompa grande y todo el mundo mira como diciendo, ¿y yo cuando tengo laburo? Recién hablamos con la UCA, ¿sí? La canasta básica de alimentos crece más que la de la inflación. Ahí hay un problema real y no parece que ni siquiera las peripecias de Massa y el tira de afloje con Pese lo pueden resolver. Vamos camino a 3 dígitos de inflación y como dicen algunos, probablemente por años, porque en definitiva la salida no la tienen. Mira, hay entre las varias cosas que señalaste, hay algunas a las que yo me voy a referir. Ujú. Hemos hablado mucho tiempo hace mucho tiempo de la bolsonarización. Total, Y sí. lo que vos estás viendo es una tendencia a la bolsonarización en Europa. Ujú. No solamente por Meloni en Italia, eh, que entre todos los partidos de derecha filo neonazis o filo neofascistas suman 40 y pico por ciento. También tenés las elecciones en Suecia, que Ujú. son muy similares. Y recordá que Boris Johnson acaba de irse, Y su giro es pero más a la tenés... derecha. oh, O sea, sale Boris sí, Johnson para ir a una mujer completamente. más a la derecha. Entonces digo, lo que no termino de Exactamente. escuchar es alguien que se haga cargo que ese giro de la sociedad se da por la incompetencia absoluta de una dirigencia que se dice de izquierda, de centro izquierda o progresista, que lo que muestra es una falencia profunda en la conducción. Sí, yo te diría hay dos cosas. Una que en algún momento tenemos que desarrollar, que tiene que ver con la interna del liberalismo. Ujú. Eh, Hay que prestar atención, hay que prestar más atención, no tanto a Milei, que yo creo que tiene poco vuelo, Sí. sino a una señora llamada, una señorita llamada, no sé si señora o señorita, Victoria Villarruel. Ajá. ¿Mm? Victoria Villarruel, digamos, está llamada a ocupar un lugar más que simple acompañante de Milei. Es la presidenta inventada, porque no, lo inventaron así para generar el plafón institucional con el cual se puede presentar mi ley de elecciones del Partido Demócrata de la Provincia de Buenos Aires. Es una reivindicadora de proceso. Ujú. Es, esa persona va más en línea con la bolsonarización que nosotros señalamos. Pero en otro momento hablaremos de eso. Lo que es importante es que esto que vos señalás es exactamente así. Hay una tendencia de las dirigencias políticas, centro derecha, centro izquierda, toda esa pelota junta, a separarse de los problemas reales, a separarse de los problemas reales, a, eh, a vivir su propia interna. Por eso la cuestión acá es esto que en algún momento señalamos y que por eso, digamos, Vía Socialista hay un punto en el que aparece con cierta urgencia. Acordate que en algún momento señalamos, recordamos lo que había dicho Durán Barba acerca de quién podía ser el presidente Ujú. de las próximas elecciones. Él lo veía dentro de Juntos por el Cambio y probablemente dentro del PRO. Sí. Salvo que alguien que ahora está dando clases en algún lugar del conurbano bonaerense, algún maestro, y él hacía alusión directa a Pedro Castillo. Ajá. Sí. Es decir, acá hay un vacío y acá el gran interrogante es el siguiente. ¿Llega Massa, llega frente de todos a, eh, a octubre del año que viene? Se complica. No está, digamos, la cosa empezó relativamente bien y las noticias de las últimas semanas empiezan a hacer agua con el compañero Massa. Y guarda que Cristina puede hacer todas estas cosas y Alberto puede seguir diciendo pavada porque Massa tomó el comando de la política, no de la economía, de la política y organizó un escenario político razonable, es decir, esto más o menos tiene un gobierno, ¿sí? Ahora, la economía
digamos, yo no insisto mucho a veces porque eso se lo dejo a José, digamos, para eso lo tenés a José Castillo. Pero en una división implícita de trabajo con José, él de esas cosas además, así que puede desarrollar con más detalle Ah, no, estas obvio. cuestiones del mundo de la economía que son muy, pero muy acuciantes, digamos. Vos tenés otra vez 7%, ya estás por arriba, digamos. Anualizado esta secuencia de 7%, 125 más o menos. Y no Bueno, solamente eso, pero sino que si vos te hace, fijás en la canasta básica es todavía peor. hace 3 meses la esperanza era bajar al escalón del 5. Hoy ya no pueden bajar del 7. O Sí, sea, ya está no, proyectado no, prácticamente va subiendo escalones. que septiembre es el 7. Entonces digo, y lo mismo, septiembre es el 7 y alimentos está arriba. Septiembre es el 7 y indumentaria está mucho más arriba. Pero la disputa chiquita es guarda con comunicación. Y le acaban de otorgar un 30% en 3 meses al segmento comunicación, que gracias a ellos plancharon una inflación de 10 puntos. O sea, comunicación, que es la gran No, batalla que el gobierno tiene con el grupo Clarín, tienen que agradecerle que les planchó en 7 la inflación, porque hubiésemos llegado a 10, porque vestimenta los volvió locos sí, pero y alimentos todavía está arriba. no, todavía no llegó el adecuamiento tarifario, primera Ni que cuestión. hablar, no, Segunda ni que cuestión, hablar, ni que hablar. en algún momento tenés una devaluación en puerta fuerte, porque ahora el gobierno ya tomó la decisión de que devalúa al ritmo de la inflación, lo cual es una espiral, digamos, eso. Ahora, en algún momento tenés un problema porque otra vez tenés el dólar yendo a los 300. Ah, se le Y acaba. Lo están hay, discutiendo hay si el dólar Qatar una no es de situación, 300. por eso hay una discusión allí en torno de la economía real y de lo que le pasa a la gente. Ahora, toda la discusión acá es qué va a hacer la gente. Es Ujú. decir, está bien, escenario uno, aguantan y pierden en octubre, en diciembre asume otro y se viene una nueva convertibilidad. No aguantan, se van antes de tiempo con la elección anticipada y hay un plan de convertibilidad. Ahora, ese plan de convertibilidad supone una devaluación muy potente, Ujú. un congelamiento de salarios y supone una inflación que al principio se va a desbocar. En todo caso, después la podás controlar. Y se viene una década, digamos, menemista de un nivel de miseria muy prolongado. ¿Eso la gente lo va a aguantar? Y eso en el supuesto caso de que un plan de convertibilidad logre a corto plazo estabilizar el cuadro inflacionario. Ujú. Por eso te digo, y todo eso está atado al hecho de, eso es táctico. O sea, hablan ahora del plan israelí, digamos, y de una especie de plan austral ayornado. Ahí estuvo hablando de Manuel Álvarez Agis sobre eso. Congelás precios y salarios, aumentás los salarios, congelás precios y salarios y largás la convertibilidad. Perfecto. Pero eso es táctico. Si eso no se sostiene con una transformación real de la economía real, te pasa lo que la convertibilidad, en 4 o 5 años se te fue y estamos de vuelta en la misma. Entonces, hay que pensar estratégicamente. Eh, la oposición no puede hacerlo, digamos, no puede ni siquiera seguir los rastros tácticos que le va dejando Cristina. Con lo cual, acá está preparado el escenario para una bolsonarización. Es una posibilidad real. Y es una posibilidad más real, ¿por qué? Porque ¿quién sería el adversario de Bolsonaro? Y sería el kirchnerismo, en principio, digamos, sería lo que estaría ahí en punta, bueno, No, pero por es más eso, muerto que... la pregunta es si ante una hipotética derrota, la salida no es con 23, 25 puntos a lo Menem en su momento. Es decir, una salida en la que la última elección de Menem gana con un número que es techo absoluto y que no hay manera de traccionar de Sí, otros lugares. Es, digamos, en la hipótesis que algunos plantean de un Juntos por el Cambio, ¿sí? Que no logre definir cuál es su candidato, de un Milei con un expert y con sectores más de derecha todavía, disputando en tercios y un kirchnerismo centrado en lo que pasa en el conurbano, guarda que el piso no sea techo automáticamente. Entonces ahí viene
la hipótesis de lo que pasa después. Pero bueno, creo que son muchas No, pero también proyecciones. está el Sí. hecho de la provincia de Buenos Aires. Guarda con la provincia de Buenos Aires, hemos hablado de eso. Guarda con la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, eso nos va a llevar para hablar bastante. Tenemos seguramente mucha tela para cortar la próxima. Eduardo, te mando un abrazo grande y buena semana. Igual para ustedes, che, un Dale, abrazo chau, grande. chau.